Con la Ribera Televisión seguimos en el Café Tortoni y estamos recibiendo a una de nuestras invitadas. La verdad que un verdadero placer, un lujo para nosotros contar con la compañía de Alejandra Gils Carbó, una abogada, magíster en política económica, una mujer que es una referente para nosotros porque su carrera profesional y también en la función pública ha sido una referencia, y en ese contexto queremos poder desandar esta posibilidad de entrevistarla e ir conociendo detalles de cómo se puede trabajar en el ámbito de la gestión pública, comprometiéndose y además buscando la transparencia de cada una de las acciones de las distintas gestiones de gobierno. Alejandra, un placer. Sé que no das notas, son pocas las entrevistas que aceptás. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, compartiendo el café como corresponde en el Tortoni, lo primero que tenemos que hacer como repaso es hablar de lo que representa la referencia de tu figura para el género en función de haber sido la primera procuradora que ocupó el cargo en el ámbito nacional. Esto fue un hecho realmente llamativo y sin lugar a dudas puso la mirada sobre precisamente lo que hasta ahora era una injusticia, era el no reconocimiento de la capacidad de la mujer para ejercer ese tipo de cargos. Sí, la verdad que hasta ahora y sigue siendo así, pero yo pienso que no es un no reconocimiento de la capacidad, sino que es una estructura patriarcal que se quiere preservar. Y entonces lo que tenemos que pensar es por qué motivos se quiere preservar. Porque si vas a ver, la Corte Suprema de Justicia hace todos los años un mapa de género de todo el Poder Judicial nacional y provincial. Y si entras a ese mapa de género, te va a parecer que hay bastante paridad, ¿no? Porque dice 46% de mujeres, 54% hombres. Bueno, parece que no está tan lejos, de magistrados y magistradas. Pero cuando empezás a mirar el informe y desagregar esa cifra, te vas a dar cuenta que en los puestos de mayor poder, como es ministro de la Corte Nacional o Provincial, procurador o procuradora general, defensora general, solo el 24% son mujeres. Si seguís mirando los jueces de Cámara Federal, que son los que tienen más poder, porque son los que resuelven aspectos vinculados al crimen organizado, al contrabando, trata de personas, narcotráfico, corrupción. Ahí la mujer solo tiene una participación del 26%. Y si seguís yendo para atrás vas a ver que predominan en los fueros civiles, como defensoras, que está bastante emparentado también con el rol de cuidadoras que siempre se atribuye a la mujer. Entonces, esto de que las últimas postulaciones que ha habido, tanto para jueces de la Corte e incluso para procurador, hayan sido de hombres, es algo que merece preguntarse, ¿no? ¿Por qué? De hecho, bueno, como tú dijiste, fui la primera procuradora general mujer, no había nunca antes. También fui la primera fiscal general de la Cámara Comercial mujer, nunca antes un hombre. Y si te pones a ver, en el tema corporativo, el poder económico sí seguía por el mismo parámetro. En los países europeos han introducido leyes luego de terminar la tan exigua participación femenina en los cargos directivos y sindicales de las sociedades que cotizan, o sea, aquellas sociedades que recurren al ahorro público que son las más fuertes. La participación femenina en los cargos directivos era ínfima y empezaron a poner cupos, Italia del 30, después lo subió al 40 y lo subió al 40 después de un informe donde se reveló que había, digamos, mejorado, digamos, que eran más jóvenes los directivos porque estaban esos que no se sacaban nunca y que ponían a sus hijos, el tema de parentesco, el tema incluso de abrir a otras disciplinas, no solo contadores o abogados, ¿no? Y si vas a ver en la justicia, también ves eso. Entonces, lo que uno reflexiona es que hay una alianza patriarcal entre poder económico
y poder judicial patriarcal. Esto se ve reflejado en la justicia nacional, sin lugar a dudas, y además después vamos a seguir desandando el camino, pero fuiste precisamente una de las referencias y víctimas de este proceso. Nosotros venimos de Córdoba. Si hay provincias patriarcal y si hay un nivel de presencia donde el rol de la mujer está no reconocido, es precisamente uno de estos distritos. En el interior esto se nota más, los informes lo marcan así. En las provincias del norte se nota más. Yo me acuerdo cuando recién me designaron, iba a provincias, sobre todo del noreste, ¿no? Del noroeste, gente excelente, fiscales excelentes, pero todos hombres. Y en el sur también. Ahora las secretarias eran mujeres en su mayoría. Entonces, hay algo que tiene que ver con el poder en eso. ¿Por qué hay tantas mujeres funcionarias, hay tantas mujeres en los cargos administrativos, pero ese techo de cristal le impide llegar a los cargos superiores? Y en mi opinión, que puede no ser compartida, no es una cuestión de que no se reconoce la capacidad. Si vamos a las universidades, las mujeres tienen los mejores promedios, ¿no? Es una cuestión de ejercicio de poder, de lenguaje de poder. Si nosotros vemos y revisamos en los últimos años cuáles han sido los magistrados que han utilizado la coacción estatal que les da su función de ser juez penal, de aplicar la ley penal de manera como una herramienta de persecución política, me cuesta pensar en el nombre de una mujer, casi no la hay. Son hombres los que se buscan en esos cargos. Y bueno, habrá que preguntarse si no tiene que ver algo, como dicen algunos sociólogos, que las dominaciones en un punto se tocan, ¿no? Entonces el más ejercitado en dominación va al cargo, al que se lo ha educado por generaciones también para el uso de armas, para las guerras. Ahora eso, digamos, hay participación femenina en los ejércitos, en las policías, pero digamos que es también tradicionalmente patriarcal, es los que van a ejercer estos cargos que son los que más interesan al poder político y económico. Hablando de poder político y económico, vos tuviste como mirada cuando ejerciste la gestión precisamente una decisión que fue precisamente el combate al delito económico. Fuiste en profundidad con ese tema. Y a partir de ahí empezaron a ver y a sucederse distintos inconvenientes y problemas, pero lo habías tomado como una decisión que permitió que se armara un equipo de trabajo para que precisamente se avanzara en esta idea y en este concepto. Contale a la ciudadanía de Córdoba por dónde fue esta mirada que vos tuviste, este compromiso y cómo resultó. Claro, yo como había sido 13 años fiscal general de la Cámara Comercial y había denunciado innumerables fraudes en los concursos, por ejemplo, o fraudes societarios, ¿no? La utilización de sociedades pantalla, de sociedades offshore, el vaciamiento de empresas a través de estos mecanismos de cajas chinas de sociedades donde se van ocultando, o sea, va al concurso la sociedad a la que ya no tienen los bienes porque se han pasado a sociedades que son de parientes, o sociedades que no indican quiénes son los verdaderos dueños, como son las sociedades offshore, ¿no? Y había visto la insuficiencia de los mecanismos de la jurisprudencia, te diría, porque no es que el derecho no tenga mecanismos para proteger, pero cómo era un ámbito que yo advertía como que los libros de sociedades y de concursos parecían de ciencia ficción, porque se hablaba de cuestiones abstractas, teóricas, pero nunca se iba a enseñarle a los estudiantes el punto de cómo podían ser utilizadas como herramienta de fraude. Y eso fue lo que, además, había como una especie de paralelismo que yo veía. Primero, muchísimos juicios laborales o juicios por daños y perjuicios de accidente de tránsito. Incluso alguien atropella, cae un balcón, mata a una persona en una empresa.
muchísimos de esos juicios terminaban en un concurso con acreedores falsos, en una quiebra con acreedores falsos. ¿Y por qué digo acreedores falsos? Porque no podía saber si el acreedor era real. Es decir, cuando me lo ponía a investigar y detrás aparecían documentos sin fecha cierta, prestando cifras exorbitantes, cuando ya la empresa supuestamente estaba en cesación de pagos. Eran acreedores que se metían ahí para votar en los concursos y que estaban armados por el propio estudio que lo organizaba. Y esto era verdaderamente una industria. Y cuando hacía las denuncias penales por fraude, por desbaratamiento de derechos, los jueces penales terminaban, no investigaban. Se dividían entre los que no investigaban, la gran mayoría, y otros que, no sé si porque no entendían o qué, terminaban cerrando la causa. Y entonces me puse a pensar siempre, ¿por qué pasa esto? Porque no es que todos los fiscales y los jueces son deshonestos y quieran ayudar a un deudor que está estafando a sus acreedores, quedándose perjudicando incluso a bancos, ¿no? Y me di cuenta de algo que es uno de los temas que más detiene la eficiencia y la transparencia de la justicia, que es la delegación policial. La delegación policial como regla excluyente. ¿A qué me refiero? La policía investiga los delitos que suceden en la vía pública o delitos contra la propiedad. Investiga los fraudes económicos, investiga estas transferencias internacionales, tiene elementos, está formado para eso. Investiga las estafas, sí, debe haber una división, pero investiga cómo se utilizan las herramientas jurídicas y contables para estafar. No. ¿No hay policía científica en este sentido? Habrá, pero en una medida muy limitada. No quiero decir que no hay, porque es una policía que tiene que ver con entender cómo hay un fraude a las leyes utilizando herramientas que son legales para fines que son ilegales. Y el hacer esa lectura, no hay, personal capacitado, como puede haber en Italia, que está la Guardia de la Finanza, que se dedican justamente a combatir la evasión y tienen helicópteros, tienen barcos, tienen armamento, es decir, están y tienen una gran capacitación. Entonces, acá, con este sistema que todavía tenemos sobre todo en el sistema nacional y federal, porque la verdad es que las provincias en eso están más avanzadas, se han plegado a sistemas acusatorios, donde el fiscal investiga y el juez juzga. En cambio, en el ámbito nacional y federal, donde están los delitos más difíciles, más complejos de investigar, que están vinculados al crimen organizado, al crimen económico, a la corrupción, seguimos con que en cada caso el juez decide si investiga el fiscal o investiga él. ¿Con qué recursos, no? ¿Con qué recursos? Y eso fue lo que me planteé el día que llegué al cargo de procuradora. No puedo dejar que esto siga reproduciéndose, porque es la causa de la impunidad en materia de crimen económico, que afecta a consumidores, a ahorristas, a trabajadores, a pequeñas y medianas empresas. Y así fue que la primera decisión, la primera fue crear la Dirección de Políticas de Género, y la segunda, de formar un equipo interdisciplinario, que fue la Procuraduría de Crimen Económico y Lavado de Dinero. Porque sin personas adiestradas en ver estos fenómenos, y no solo abogados, contadores, economistas, otras ciencias, porque este es el principal motivo de la ineficiencia del sistema judicial. Se nos enseña en la facultad, porque esto viene también de la enseñanza universitaria, ¿no? De los libros de derecho, y luego también en la justicia, que la solución a los conflictos jurídicos hay que buscarlos en las leyes. Y vos mirás el Código Penal y te parece que de ahí te puede surgir alguna idea sobre la investigación del crimen organizado. De ninguna manera.
Sin embargo, eso es lo que se enseña en las facultades. Eso es lo que pasa en la justicia, que entonces agarran y empiezan los fiscales o los jueces a mandar oficios preguntándole a la policía, preguntándole a veces temas muy importantes a peritos que son de listas que se elaboran para la elección. Los peritos son personas comunes, ciudadanos comunes que no tienen una institución como yo tenía detrás. ¿Y esa persona va a revelar la fuga de fondos de un narcotraficante? ¿Y volverse a su casa cuando ha recibido amenazas? Cuando pesan las amenazas o el dinero de la corrupción, los peritos oficiales no tienen un marco de contención. No tienen confiabilidad. Alejandra, y cuando hablamos de estos delitos económicos, ¿vos entendés que el ciudadano común, el que nos está viendo ahora en este momento, percibe que quien está delinquiendo lo está perjudicando? ¿No parece que fuera tema de otros? Quizá no sucede que, como hablamos de la evasión de los ricos, esa evasión de los ricos y los poderosos parece que nos es ajena, que no nos atraviesa y no nos perjudica y no nos modifica nuestra realidad, nuestra forma de vida. Bueno, me haces acordar algo que me alegró en su momento cuando vi que en Netflix, una plataforma que todos ven muy popular, aparece una película que se llama, si mal no recuerdo, La Lavandería, sí, donde la principal actriz es Meryl Streep. Y esa película se dedica a mostrar cómo la existencia de sociedades offshore, que no tienen que indicar, están generadas en países donde su sistema jurídico autoriza a que no se indique quién es el dueño de la sociedad, a que no se realicen balances o se provee información contable que permita a un tercero conocer qué tiene la sociedad, en qué va a responder cuando lo estafen, que digamos es una cáscara hueca que sirve para realizar casi las mismas actuaciones que una sociedad legítima, donde hay un responsable. Y esas sociedades se venden en países y vienen a actuar a los nuestros. Y de nosotros depende ponerles límites, como ha hecho el inspector de justicia Ricardo Niza. Bueno, volviendo al tema de que la gente no percibe, que fue tu pregunta, sí, esa película tiende a mostrar cómo sí perjudica al ciudadano común, cómo en algún momento de la vida uno pierde algo y tiene que ver, y en realidad pierde cada vez que, bueno, por ejemplo en estos concursos, o sea, cualquier empresa que tiene un crédito contra un proveedor y piensa que lo va a cobrar y después resulta que hay una venta de activos, que hay una sociedad pantalla que dio un crédito millonario, resulta que eso no existe, que tiene prioridad sobre él. O sea, realmente a cualquiera le puede pasar que tenga alguna incursión patrimonial, ni siquiera demasiado grande, ¿no? Puede pasar como era el caso de Meryl Streep, que no podía alquilar una vivienda o comprar una vivienda. Cuando hablamos de la evasión, cuando hablamos de paraísos fiscales, cuando hablamos de cuentas offshore, hay nombres que empiezan a repetirse. Y esos nombres tienen que ver con intereses empresarios, intereses económicos, pero también con intereses políticos. Y ese interés político, de alguna manera, termina referenciándose en algunas figuras emblemáticas. El presidente de la Nación, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, fue uno de las personas que estaba involucrada, pero sus ministros, integrantes de su gabinete, hubo una corrupción que prácticamente, además, se puede analizar a la luz del día sin vergüenzas. Cuando en tiempos anteriores parecía que cuando a alguien se le sugería que tenía una situación de irregularidad, caía todo el peso de la crítica, la ofensa, la descalificación. Tuviste que ver precisamente con tocar intereses muy particulares y muy específicos, y a partir de ahí empezaste a pagar una consecuencia muy importante. Cuando
le contamos nosotros que comunicamos en el interior que hay lawfare, que hay noticias falsas, que el poder de la comunicación muchas veces se permite y se arroga esa autoridad de condenar, y a partir de ahí legitiman esa condena como si hubiera sido la consecuencia de un proceso judicial, y de pronto después lo que viene es la descalificación. Le pasó al gobierno anterior con Cristina, condenada desde los medios de comunicación, pasó con varias figuras de los gobiernos, y vos fuiste una de las víctimas del lawfare. Contémosle a la ciudadanía del interior de la provincia de Córdoba qué es el lawfare y cómo se vive en primera persona. Bueno, la verdad que a mí la palabra lawfare no me gusta, porque me gustaría que utilizáramos una en español, pero realmente es decir, sirve para hacer referencia a este fenómeno que llamaría violencia privada estatalizada. O sea, alguna vez hablábamos del terrorismo de Estado y ahora digo violencia privada estatalizada, pues son intereses particulares que están operando, utilizando fiscales, jueces y sobre todo medios de comunicación que impulsan una acción descalificante de funcionarios o líderes políticos o sociales que tienden de alguna manera a reinstalar algo que desde el peronismo se padeció mucho, pero no fue solo del peronismo, fue la ciudadanía en general, ¿no? Porque no es tan lejano de nuestra historia, no está muy lejano de nuestra historia que desde el 55 al 73 se había proscripto el partido mayoritario. ¿Es democrático un presidente elegido con la proscripción del partido mayoritario? Después se recupera se levanta esa proscripción, viene la dictadura, porque parece que no terminó de convencerles que levantar la proscripción. Y ahora tenemos, no solo en nuestro país, sino a nivel regional, porque sucedió en Ecuador, sucedió en Bolivia, sucedió en Brasil, en Paraguay. Todo está como unos planetas que se alinean, ¿no? Toda esta articulación de utilizar el sistema judicial para la persecución política de los principales líderes de partidos más vinculados a los intereses populares. Y así sucedió el exilio de Evo Morales, que no pudo volver a reelegir, la prisión de Lula, que ahora parecería que vuelve, en Ecuador, Correa, exiliado en Bélgica. Entonces, yo creo que cuando a lo lejos miremos este periodo de la historia, y vamos a hablar de una proscripción de facto. Yo espero que alguna vez haya, así como hubo un consenso en contra del terrorismo de Estado, hubo un enorme consenso social transversal en contra de los crímenes de Estado. En algún momento las ciudadanas y los ciudadanos puedan tomar conciencia de estas acciones, de este papel protagónico que han tomado grandes medios de comunicación que ya, en lugar de informar, impulsan acciones políticas defendiendo modelos o políticas públicas que tienen que ver con la defensa de intereses de bloques dominantes. Y esto es lo que no está transparentado, y ha crecido de una manera exponencial. Entonces, vamos a ver, yo creo, cuando uniremos hacia atrás, yo ya no estaré, y veremos cómo esa violencia del terrorismo de Estado, que no pudo volver a ser posible, porque estuvieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, con las organizaciones de derechos humanos, con esa lucha perseverante que tomó realmente
un respeto a nivel internacional por el proceso de memoria, verdad, justicia, porque también hubo jueces y fiscales que llevaron adelante esos juicios y que ahora los siguen llevando para que la Argentina sea un modelo de llevar adelante causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado. Y eso hizo posible que no pueda haber un golpe de Estado más, porque fue como todos esos testimonios que salían, digamos, la gente, la ciudadanía en general, se conmovió y dijo, no quiero esto para mi país. Bueno, pues ahora hay que tomar conciencia que la violencia estatal está tomando otra forma. O sea, cuando se le dice a una procuradora general, si usted no renuncia, van a ir presa, usted y sus hijas y usted, en ese orden, esto ya entra en un grado de violencia de alguien que, bueno, tenía los mecanismos del Estado que estaban en funcionamiento, ¿no? A través de causas que habían sido armadas contra mí y contra mis hijas, ¿no? Porque el célebre juez Bonadío, tristemente célebre, había iniciado contra mis hijas, lleva adelante una causa por uso de un portal de noticias judiciales, ¿no? Podría pasar cualquiera que haga comentarios de fallos, ¿no? Y los crímenes eran violación de secretos, coacción, malversación de no sé qué cosa, como 10 años de prisión. Y mis hijas se lo bancaron, digamos, durante todos esos años, pero verdaderamente no se le puede pedir a las y los funcionarios y a sus hijos que sean héroes. Eso realmente cunde y ha tenido consecuencias. Alejandra, para que podamos plantearlo en función de precisamente lo que vos contás, todavía hay una causa y por eso muchas de las cosas sobre las que podríamos avanzar lo vamos a hacer en otra oportunidad, los efectos de que precisamente no entorpecer nada de lo que se está realizando. Pero la pregunta tiene que ver con ¿cuál es tu expectativa respecto de estas causas que hay en tu contra y que tienen que ver precisamente con esto que estamos hablando? Bueno, como yo fui tantos años parte del sistema, no puedo dejar de tener esperanza en el sistema. Iba a decir creer, pero de tener esperanza en el sistema. Vos fíjate que muchas de esas causas que habían sido impulsadas por jueces de primera instancia federales, luego cuando llegan a tribunales orales, se encuentran con 3 juezas y juezas de distintas ideologías, pero que no están dispuestos a comportarse como delincuentes. No están dispuestos a hacer valer testigos claramente presionados, todo este uso de arrepentidos, la manipulación de pruebas, que es lo que se ha visto en estas causas. Y muchas de esas causas se han cerrado cuando llegan a los tribunales orales. Entonces yo, en lo personal, tengo confianza de que en alguna instancia voy a encontrar jueces que de ninguna manera, o juezas que de ninguna manera vayan a querer pronunciar una condena en base a pruebas falsas. Es algo como que no puedo dejar de pensar. Porque así como, no sé, en estos momentos está tan decaída la confiabilidad, ¿no?, de la justicia, cuando vemos acciones políticas que casi constituyen golpes institucionales, como es lo que ha ocurrido con el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, ese mismo Poder Judicial fue el que llevó adelante los juicios de lesa humanidad. Ese mismo Poder Judicial es el que ha dictado sentencias extraordinarias, garantizando derechos sociales que antes no estaban garantizados judicialmente, que eran temas que se confiaban al poder político. Y bueno, sí, la Constitución habla de la vivienda, de la propiedad, del acceso al trabajo, pero en fin, bueno, esos eran como unos derechos decorativos. Y a partir de, diríamos, después de los 90, cuando empieza a recrudecer la desigualdad, y también por la incorporación de las convenciones internacionales de derechos humanos en esta reforma constitucional del 94, y ahí los jueces empiezan a
a basarse en estas convenciones, en este derecho internacional de derechos humanos, no solo para abrir las causas que habían sido cerradas de lesa humanidad, sino para reconocer derechos sociales que hoy día nuestro ordenamiento reconoce a todas las personas. Entonces, digamos que no todo el panorama es negro y bueno, sí, hay algunos hechos en los últimos días que nos hacen dudar de eso, pero yo creo que en algún momento esto se va a revertir, porque cuando la justicia es tan grande, tarde o temprano la ciudadanía reacciona y busca un remedio. Esperemos que no tarde tanto, que no sea necesario pisar fondo, ¿no? Pero esto va a tener un remedio como lo tuvo el terrorismo de Estado alguna vez, y yo creo que van a ser juzgados en algún momento los responsables de estos hechos. La verdad que hablar con Alejandra Giles Carbó para nosotros es uno de los desafíos periodísticos más importantes, por lo menos de los últimos tiempos. Agradecer la presencia y la compañía de ella y la posibilidad de ir conociendo detalles de cómo piensa y cómo mira la realidad, una de las personas que para nosotros es una referencia a la hora de plantearnos una mirada desde el punto de vista ético, donde no todo vale, no todo es igual, no todos somos, podemos medir las cosas con la misma vara y precisamente por ahí se transforman en personas necesarias, absolutamente, porque sin la presencia de ella, sin habernos puesto sobre la mesa tantos temas que pudimos ir conociendo, seguramente seguiríamos ignorando parte de la trama que tiene que ver con la farsa económica, financiera, lo que representa precisamente lo que ha atravesado a las generaciones de este país, víctimas de la pobreza o de la miseria, cuando personajes que haciendo uso del poder y de la artimaña de la economía y de las finanzas del mundo, nos empobrecieron mientras ellos vivían esta realidad increíble que era la de robarnos a la luz del día. Así que para mí es un verdadero placer que hayas aceptado dialogar con nosotros. Esperamos haber, como decía un maestro del periodismo de Río Cuarto, haber estado a la altura de las circunstancias y haber sido dignos con la entrevista. Ojalá podamos seguir hablando de estos temas y que el reencuentro sea en Córdoba, en alguna de tus visitas y en alguno de tus viajes. Me encantaría. Y te dejo los últimos minutos para que vos nos digas lo que tengas ganas y compartas con la ciudadanía de Córdoba un mensaje, una reflexión, lo que consideres apropiado. Bueno, estuve hablando de sistema judicial, así que pienso que una frase final iría por ahí. Yo creo que si aceptamos que el sistema judicial sea utilizado para fines ilegales y le encontramos justificativo a eso, estamos quebrando una raya, ¿no? Estamos provocando un daño a la posibilidad de que haya lo que tanto le gusta decir a los empresarios, seguridad jurídica. Verdaderamente un país donde los jueces pueden de repente decidir, una corte puede decidir después de 13 años que todos los jueces nombrados en el medio habrían sido nombrados en contra de la Constitución. Por supuesto que no los toca, pero darse cuenta 13 años después de esa ley que no habría equilibrio constitucional, cuando en realidad lo que se está diciendo es que ¿por qué? Porque el sector político tiene gran participación. No, pero el político de dos diferentes partidos, no hay tal quiebre del equilibrio. Y empieza este trabajo por convencer, ese discurso de la antipolítica, ¿no? De la antipolítica. Pero bueno, cuando se le pega el chancho aparece el dueño, ¿no? Y los que han salido a protestar por las acciones o declaraciones de diputados en contra de este fallo han sido la Cámara Norteamericana de Empresas, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que son los abogados de las transnacionales, y un foro empresario de cierto sector del empresariado. Bueno, solamente habría que reflexionar sobre eso para ver qué es lo que está en juego detrás de eso. Si los intereses de empresas transnacionales
y extranjeras que tienen que ver con la posibilidad de sacar a esas inversiones que se hacen en país todo el provecho posible por fuera de la ley, con sociedades offshore, con evasión, que en otros países no se permitiría, porque los países centrales están trabajando en estos temas todo el tiempo. Por eso cuando se plantea el proyecto de que paguen los que fugaron, se le pide auxilio al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, que tiene unos manuales deliciosos y que aplican los países centrales. Entonces, esto no tiene nada más aplicar el derecho como corresponde y está previsto en órganos internacionales como eso. Yo creo que este es un hecho importante sobre el que hay que reflexionar. ¿Por qué pasó esto y qué es lo que está detrás? ¿Qué actores están detrás? ¿Me beneficia como ciudadano o no? Alejandra Gils Carbó.